Para esta práctica 1 de la unidad 3 observaremos la comparación de la estabilidad de polarización de distintas configuraciones del transistor BJT o por sus siglas en inglés, transistor de unión bipolar. El objetivo de esta práctica es el analizar y calcular el cambio por temperatura afectado en el transistor, donde tenemos una ganancia de 100 y por el aumento de temperatura esta cae hasta la mitad, siendo una ganancia de 50. También vemos cómo afecta a la corriente de la base y del colector y el voltaje del colector emisor. Para este primer circuito tenemos una fuente de corriente directa VCC de 12 volts conectado a la parte positiva a dos resistencias, una de 330 kilo ohms que está conectado a la base del transistor y la otra, la resistencia de 2.7 kilo ohms conectado al colector del transistor. El emisor está conectado directamente a la tierra y la parte negativa de la fuente está conectada también directamente a la tierra. Observamos que aquí tenemos una ganancia de 100 y como teniendo 33.9 microamperes en la base, 3.39 en el colector y 2.84 volts en colector emisor. Nos pasamos al segundo circuito que ya lo tenemos también simulado, donde vemos simulado la temperatura obteniendo una ganancia de 50. Nos pasamos a la segunda parte del circuito donde vemos cómo afecta la temperatura que hizo que la ganancia bajara a 50, donde en la corriente de la base aumenta a 34, la corriente del colector disminuye casi la mitad y el voltaje del colector emisor aumenta casi 3 veces en voltaje. Ahorita lo vamos a ver en porcentaje. Bueno, aquí en pocas palabras podemos observar los datos obtenidos de los dos circuitos y ver su porcentaje de cambio, siendo que en la corriente de la base no aumentó tanto, la corriente del colector sí disminuyó casi la mitad y el voltaje del colector emisor aumentó casi el triple. Continuamos con el segundo circuito, donde ya se le agrega una resistencia entre el emisor y la tierra. Podemos observar que en nuestra fuente de corriente directa VCC tenemos un voltaje de 20 que está conectado a dos resistencias, una de 480 kilo ohms conectada a la base y la segunda resistencia de 3.3 kilo ohms conectado al colector del transistor, y el emisor está conectado a otra resistencia de 2 kilo ohms. Esta resistencia está conectada a la tierra como también la fuente de corriente directa. Ahora vamos a simularlo para observar qué valores obtenemos y vemos que en la corriente de la base obtenemos 28.2 microamperes. En el colector tenemos una corriente de 2.82 miliamperes y el voltaje del colector emisor es de 5.02. Recordemos que este es el circuito normal y ahora vamos a ver el circuito afectado por la temperatura en el transistor, disminuyendo su ganancia a la mitad, obteniendo una ganancia de 50, donde vemos que la corriente de la base aumentó a 33 microamperes, la corriente del colector disminuyó casi a la mitad o a la mitad de 1.65 miliamperes y el voltaje del colector emisor aumentó el doble o más del doble de 11.2 volts. Y vemos como el porcentaje de cada uno, el de la corriente base aumentó un 17.02%, la corriente del colector disminuyó casi a la mitad y el voltaje del colector emisor vemos que aumenta el doble, obteniendo un 123.10% de aumento. Bueno, para el tercer circuito tenemos que es una configuración de realimentación al colector, donde se pueden observar que las corrientes IC es 1.13, la corriente IB 11.3 y el valor de BCE es 3.83. Esto es cuando la beta es igual a 100, quiere decir que está en su estado ideal. Mientras que el lado derecho tenemos el mismo circuito, pero simulando el efecto de calentamiento en el transistor, lo que ocasiona que la beta baje a la mitad. Por lo tanto, podemos observar los cambios que tuvieron en las corrientes. Por ejemplo,
En la corriente IB se observa que se tuvo 0.85 miliamperios, mientras que en la corriente IB fueron 16.9. Por último, en el voltaje BCE se tuvo 5.34 volts. Al obtener los porcentajes se observa que hubo un cambio de 49.5% en la corriente IB, mientras que en la corriente IC hubo una disminución en el 24.77%. Por último, en el voltaje BCE se obtuvo un cambio de 39.42. Al ver estos porcentajes se puede intuir que sí hubo un cambio notable por el efecto de la temperatura en el transistor. Por último tenemos el cuarto circuito, que es la configuración de polarización por medio del divisor de voltaje. En este podemos apreciar que la IB corresponde a 7.94 miliamperios, mientras que la IC corresponde a 0.79 miliamperios. Por último, el voltaje BCE es de 12.9. Esto en su estado ideal, cuando beta vale 100. Ahora, si pasamos al circuito donde se simula el sobrecalentamiento en el transistor, se puede observar que en la corriente IC no hubo un cambio tan drástico, pero sí lo hubo en la corriente IB. Además, también se observa que en el voltaje BCE no hubo un cambio al igual que en IC. Al ver los porcentajes de cambios, se puede observar que el mayor fue IB, con un 93.95%, mientras que IC tuvo una reducción en 2.53%. Por último, el voltaje BCE tuvo un cambio de 1.5%. Esto dejando en dos mediciones un cambio que no afecta tanto a los valores originales. Al ver los cambios en las cuatro configuraciones de los circuitos, podemos observar que el cuarto fue el que más fue estable ante este cambio de temperatura.